cierto número de vida determinado, lo que vamos a hacer es comprarlo en el mismo valor que lo compré inicialmente. Va a operar con costos de mantenimiento, seguros, operación, etcétera, igual a los que tenía inicialmente. Y lo voy a vender en un porcentaje de valor de mercado, en un porcentaje de la inversión inicial, que será el valor de mercado, pero como esa inversión inicial es la misma, pues el valor de mercado también va a coincidir en el tiempo. ¿Listo? Eso era reemplazo en condiciones idénticas. Todo quedaba tal cual se compró originalmente. La inversión inicial, los costos de operación, los costos de mantenimiento, los costos de seguro y el valor de mercado. Hoy vamos a ver reemplazo en condiciones reales. Como estamos hablando de una metodología de reemplazo, recuerden que nuevamente para calcular la vida durante la cual voy a evaluar mis proyectos, calculamos el mínimo común múltiplo entre la duración de los proyectos o las alternativas. Entonces, entre la duración original de las alternativas. ¿Sí? Vamos a adaptar el ejercicio de las fotocopiadoras para que ustedes vean cómo sería si es reemplazo en condiciones reales en contraste con reemplazo en condiciones idénticas. Y este mismo también lo vamos a aplicar para el caso de extensión y reducción de la vida económica. Entonces lo que vamos a cambiar es la metodología que se va a utilizar para determinar cuál es la mejor de todas las alternativas. Por aquí un momento. ¿Por los ejercicios? Sí, o sea, con la teoría. Sí, yo les envío al correo. ¿Listo? Escríbeme un correo para recordarlo, ¿vale? Entonces les decía, reemplazo en condiciones reales. Como lo vamos a adaptar a este mismo ejercicio que estamos haciendo en las fotocopiadoras, pues el mínimo común múltiplo sería entre 4, 6 y 2, que ya habíamos dicho que ese mínimo común múltiplo era 12 años. O sea que 12 años es la duración de todos los proyectos. Por tanto, tendremos que reemplazar 2 veces la Rico y 1 vez la Char. Y la Canon, como opera en la misma cantidad de años que nos dio el mínimo común múltiplo, pues no le hacemos reemplazo. Cuando hablamos de reemplazo en condiciones reales, quiere decir que uno va a tener en cuenta que un equipo que compró inicialmente para que operara 4 años, lo compró en el momento cero, pasados 4 años que vende ese equipo, la economía va a tener un comportamiento diferente al momento cero. Si estamos en una economía inflacionaria, pues seguramente el precio de ese recurso va a crecer a los 4 años. O sea que tendremos que modificar la inversión inicial. Y los costos de operación, mantenimiento y demás seguramente también se van a ver afectados porque dependen, no sé, de recursos, de mano de obra, etcétera. Y esos recursos, llámese materias primas, y esa mano de obra, pues va a tener un cambio de comportamiento a medida que pasa el tiempo. Entonces puede ser unos costos de operación menores o unos costos de operación mayores, ¿sí? ¿Qué es lo que uno debe estudiar? Pues cómo va a ser el comportamiento del mercado para esta fotocopiadora pasados 4 años, para determinar en cuánto proyecto que la voy a adquirir pasados 4 años y en cuánto proyecto que van a estar los costos de operación, mantenimiento, seguros y otros costos asociados, ¿sí? Eso es lo que uno hace en reemplazo en condiciones reales. Tiene en cuenta factores de la economía, el sector, el tipo de recurso, el tipo de alternativa que quiere evaluar, cómo cambia a través del tiempo su valor y sus costos, ¿sí? Entonces, para el caso
que estamos desarrollando me dice, para el caso de la evaluación de las fotocopiadoras, asuma que cada reemplazo en condiciones reales exige: 1. Los valores iniciales de compra se incrementan en cada reemplazo un 7% para Rico y un 10% para Char, con respecto al valor de compra inmediatamente anterior, ¿sí? Entonces me quiere decir que pasados 4 años ya no voy a comprar la máquina Rico en 4.100.000, sino que estimé y proyecté que su precio va a aumentar un 7%. Los costos de operación, mantenimiento y seguros se incrementan cada vez que se reemplazan en un 10% para Rico y 8% para la Char, con respecto a los valores de reemplazo inmediatamente anteriores. O sea, me está indicando que Rico, que durante los primeros 4 años va a operar con costos de operación de 1.300.000, costos de mantenimiento de 1.800.000, cuando venda ese equipo y compre uno nuevo, no voy a mantener los mismos costos de operación y mantenimiento. Ya van a incrementarse un 10%. ¿Sí? O sea, estoy teniendo en cuenta condiciones reales de las alternativas que estoy evaluando una vez que las voy a reemplazar. Y tiene un poco más de sentido utilizar esta metodología comparada con la de reemplazo en idénticas condiciones, que no tiene en cuenta factores cambiantes que pueden de alguna forma incidir en las inversiones y costos de las alternativas que estoy evaluando. ¿Sí? En el caso acá de la clase, pues, ¿ustedes qué deben hacer? Leer los reemplazos en condiciones reales, plantear el gráfico y luego plantear la ecuación, dependiendo si le preguntan CPE, CAE, CFE o TRI. Si ustedes quieren evaluar sus proyectos o sus alternativas a través de un reemplazo en condiciones reales, pues como les decía, tendrán que proyectar cada vez que la reemplacen en cuánto voy a tener que comprarla y cómo van a ser el comportamiento de sus costos en el futuro. ¿Sí? Cada vez que tenga que comprar una nueva y opere determinado número de años, la vuelva a vender, si la tengo que comprar nuevamente, pues cómo va a ir evolucionando esos costos e inversiones en el tiempo. Para nuestro caso, entonces, vamos a hacer los gráficos de cada una de las 3 alternativas. Para la primera alternativa, entonces, durante los primeros 4 años, los costos van a ser estos, los originales. Y luego, cuando la reemplacemos, es que tenemos en cuenta los aumentos que me están indicando en esta diapositiva. ¿Listo? Entonces, hagamos el gráfico. Listo. Originalmente 4.100.000 de inversión inicial. Costos de operación de 1.300.000. Costos de mantenimiento de 1.800.000. Y al final de la vida económica me dice el valor de mercado es el 40% de la inversión inicial, que ya lo habíamos calculado y nos daba 1.640.000. ¿Listo? Entonces, así va a operar los primeros 4 años. Algo que ustedes quizás identificaron en reemplazo en condiciones idénticas es que cada vez que se cumple la vida de la alternativa, la vendo. ¿Sí? Por eso hay un valor de mercado cada vez que se cumple la duración de esa alternativa. Entonces, en este caso, vendo la máquina o la fotocopiadora que operó durante 4 años. ¿Sí? O sea, ya este producto o esta alternativa no la tiene la empresa. Entonces, ¿qué va a hacer? Reemplazarla, ¿cómo? Comprando una.
En este caso, me dice, los valores iniciales de compra se incrementan en cada reemplazo un 7% para rico con respecto al valor de compra inmediatamente anterior. Quiere decir que en cuánto la voy a comprar al final del cuarto año. 4.100.000 más el 7%. ¿Eso nos da cuánto? ¿4 millones qué? 386.000, ¿sí? 87.000. 387.000. Sí. 87. Los costos de operación, mantenimiento y seguros se incrementan cada vez que se reemplaza en 10%. O sea, quiere decir que ahora los costos de operación son 1.300.000 más el 10% de 1.300.000. O sea, que eso nos va a dar ¿cuánto? ¿1 millón qué? 1.430.000. ¿Sí? Y en el caso de los costos de mantenimiento, pues nos va a dar 1.980.000. 1.980.000. Y al cabo de los 4 años que va a operar esta máquina que compré en 4.387.000, la voy a vender en 40% de la inversión inicial. O sea, el porcentaje de valor de mercado no cambia. Pero el valor en dinero sí, porque la base sobre la cual estoy calculando el porcentaje es diferente. Porque ahora lo voy a calcular sobre este valor. No podría ser sobre este porque esta ya lo vendí. ¿Sí? Entonces, el 40% de 4.387.000, ¿cuánto es? 1.754.800. 1.754.800. Listo. Y nuevamente la voy a reemplazar. Entonces, le aumento al precio de venta, al precio de adquisición o al precio de inversión inicial, le aumentamos nuevamente un 7%. O sea que ahora el precio de adquisición será 4.387.000 más el 7% de 4.387.000. O sea que eso me da ¿cuánto? 4.694.000. ¿Sí? Y los costos de operación y mantenimiento nuevamente se van a aumentar en un 10%. ¿Cuántos? ¿90? ¿Sí? O sea, quiere decir que los costos de operación ahora son ¿cuánto? 1.430.000 más el 10% de 1.430.000. ¿Eso me da cuánto? 1.570.000. ¿Sí? ¿Y los costos de mantenimiento me darían cuánto? El primero es 1.576. 1.500.000, sí, porque es el 10% de 1.430.000. Pues acá están los 3.000 de los 30.000. ¿Y acá cuánto nos daría? 1.980.000 más el 10%. 2.138.000. ¿Listo? Y puedo vender este equipo en el 40% de la inversión inicial, que es 4.694.090. ¿Cuánto es el 40%? 1.877.636. ¿Sí? 1.877.636. ¿Listo? Este sería el gráfico para la alternativa rico en condiciones reales. Ahora, la siguiente, chart.
Mi línea de tiempo, que tiene 10 años, originalmente la vamos a adquirir en 4.500.000. Los costos de operación, 1.000.000. Los costos de mantenimiento, otro 1.000.000. Y el valor de mercado, el 50% de la inversión inicial, 2.250.000. ¿Qué me dice para reemplazar la fotocopiadora Sharp? Me dice, los valores iniciales de compra se incrementan en cada reemplazo un 10% para Sharp con respecto al valor de compra inmediatamente anterior. O sea, quiere decir que la vamos a adquirir ¿en cuánto? 4.500.000 más el 10% me daría 4 millones, ¿qué? 950.000. Y me dice que los costos de operación, mantenimiento y seguro se incrementan en un 8% para la Sharp con respecto a los valores de reemplazo inmediatamente anteriores. O sea que estos millones se van a ver incrementados en un 8%. O sea que ahora ya no es 1.000.000, sino 1.080.000. Y aplica igual para el 1.000.000 de mantenimiento. Y al final de la vida económica, la vamos a vender en el mismo porcentaje. 50% de la inversión inicial, es decir, 50% de 4.950.000. O sea que eso me da 2.475.000. Y este sería el gráfico para la alternativa Sharp. ¿Sí? Ahora para la Canon. La Canon, como no le va a hacer ningún reemplazo, pues me va a quedar igual que cuando hicimos reemplazo en condiciones idénticas. O sea que acá vamos a tener Canon que va a operar 12 años. Tendremos el costo de adquisición 5.100.000. Costos de operación, un gradiente geométrico con base 800 que crece un 5%. Y de ahí en adelante un comportamiento de anualidad que nos daba 1.021.000 25,25. Los costos de mantenimiento, 1.000.000. Y al final de la vida económica lo vendíamos en 60% de la inversión inicial, es decir, 3.060.000. ¿Listo? Esos serían los tres gráficos
para el caso de reemplazo en condiciones reales. En este caso, comparado con las condiciones idénticas, pues se diferencia el gráfico rico y el chat porque el canon, repito, como no le hacemos reemplazo, pues es el mismo gráfico que utilizamos para reemplazo en idénticas condiciones. Entonces calculemos CP para determinar cuál de las tres alternativas es la mejor. La tasa de oportunidad nos había dado ¿cuánto? Vamos a utilizar la misma. 14%. 14% aproximadamente efectivo anual. Listo, entonces CP, calculemos todo en el presente. CP de la alternativa rico. Listo. 4.100.000 que ya están en el presente. Más la anualidad de 3.100.000 por 1 más 14% elevado a la 4 menos 1 sobre 1 más 14% elevado a la 4 por 14%. ¿Sí? Más, ¿cuánto es el neto entre 4.387.000 y 1.640.000? El neto nos va a dar hacia abajo, o sea, que queda más en la ecuación. ¿Cuánto da? La diferencia entre 1.640.000 y 4.387.000, que están en la misma posición en el tiempo, puedo hacer la diferencia. ¿Cuánto? 2.747.000. Están en la posición 4, entonces serán 1 más 14% elevado a la 4, para llevarlo a 0. Este factor de acá, esto, se va a repetir para las otras dos anualidades que tengo, o sea, para esta de 1.430.000 más 1.980.000 y la de 1.573.000 más 2.178.000, porque las dos tienen 4 periodos. El presente, lo que cambia es la posición en la que me va a quedar el presente, pero la tasa de interés la misma, 14%. 4 periodos. O sea que a todas las voy a multiplicar por este factor para que me queden en el presente. Entonces, la siguiente sería más. ¿Cuánto me da la suma de 1.430.000 más 1.980.000? 3.410.000. Por esto llamémoslo, por ejemplo, X. Entonces, por X, y como me queda en la posición 4, sobre 1 más 14% elevado a la 4, más el neto entre 1.754.800 y 4.694.090. 2.900.000. ¿Sí? 290. Listo. Sobre 1 más 14% elevado a la 8. ¿Listo? Más esta anualidad. ¿Cuánto es el total de esta anualidad? 3.700.000.
51.000 por X y el presente me queda en 8, o sea que sobre 1 más 14% elevado a la 8. ¿Listo? Menos este valor de mercado. Menos 1.877.636 sobre 1 más 14% elevado a la 12. Y esa sería la ecuación para calcular CPE de la alternativa rico. Entonces tenemos 4.100.000 esta anualidad, el neto esta anualidad, el neto que está en 8, esta anualidad y el valor de mercado que sería la parte negativa dentro de la ecuación. ¿Cuánto les da el CPE? Entonces calculen el CPE porque recuerden, el quiz de esto lo vamos a hacer de hoy en 8. Que incluye, recuerden, todo lo que tiene que ver con alternativas que prestan igual servicio, ya sea con igual vida económica o con diferente vida económica. Todavía no he terminado de sacar las notas del previo, ¿sí? Porque para sacar las notas tengo la parte del Excel, calificar lo que hicieron escrito y calificar el taller. Entonces todavía no las tengo. He calificado algunos de Excel, a unos les fue bien, a otros no tan bien, ¿sí? O sea, solamente la parte del Excel que hicieron. Sí, es del 10%. $6%. 6% y nos quedaría el parcial, el último parcial y el trabajo. El trabajo vale 10 y el parcial creo que todos eran 27%. Entonces quedaría el 37% pendiente. ¿Cuánto les da? 25.113.700 por año. 25.113.740, ¿cómo qué? 65, 66. 65, 66. ¿Listo? La ecuación para CPE de Charles. 4.500.000. Están en el presente más 2 millones por 1 más 14% elevado a la 6 menos 1 sobre 1 más 14% elevado a la 6 por 14%. ¿Sí? Entonces ya tengo 4.500.000 en el presente, los 2 millones en el presente. El neto entre 4.950.000 y 2.250.000 me da 2.700.000. ¿Sí? El neto entre esta cifra negra y esta roja.
está en la posición 6, o sea que me queda sobre 1 más 14% elevado a la 6. Este factor de acá se va a repetir para la anualidad de 6 periodos que sigue en el gráfico. Entonces llamémosla, por ejemplo, con la letra Y. Diríamos 2 millones más 160.000, o sea, 2.160.000 por este factor Y sobre, entonces el presente me queda un periodo antes de donde inicia el comportamiento, donde hago el gráfico, me quedan 6, lo vamos a pasar a 0, sobre 1 más 14% elevado a la 6, ¿sí? Para que me queden 0, menos 2.475.000 sobre 1 más 14% elevado a la 12. ¿Listo? Y esa sería la ecuación para calcular CPE de Char. O sea, que el CPE de Char, ¿cuánto sería? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto al gráfico, con respecto a la ecuación o a las ecuaciones que hemos planteado? Me da 16.820.419. 16.025.000, ¿qué? No, 820.419,09. Sí. A los demás. ¿Listo? ¿Cuánto les dio? ¿Sí les da eso? ¿O les da diferente? ¿Sí? Eso, vale. Listo, y nos quedaría CPE de Canon, pero es el mismo que calculamos con la metodología anterior. ¿Cuánto les dio el CPE de Canon? Los que de pronto tienen todavía el cálculo, o me lo enviaron con una foto al correo. ¿Cuánto les dio el CPE de Canon? 300, ¿qué? 15.300.000. ¿Sí? .32. ¿Listo? Entonces, en este caso, comparando los CPE, o sea, comparando este y este, como el menor es el CPE de Canon, pues decimos que la mejor alternativa es Canon.
Entonces diríamos la mejor alternativa. ¿Listo? Y esto sería en cuanto a la metodología de reemplazo en condiciones reales. No sé si tienen alguna duda de reemplazo en condiciones reales o reemplazo en idénticas condiciones. Si no, entonces veamos extensión y reducción. Sí, que lo vamos a aplicar al mismo ejercicio. Cuando hablamos de extender o reducir la vida económica de las alternativas, debemos tener en cuenta que la vida económica que vamos a utilizar para comparar dichas alternativas depende de la necesidad del proyecto. O sea, ya no es una vida que nosotros calculamos con el mínimo común múltiplo, sino que depende de las características y de lo que requiere el proyecto para el cual estamos evaluando, en este caso, las fotocopiadoras. O si estuviéramos evaluando, no sé, que necesitamos un sistema de transporte para una explotación de un pozo petrolero, pero se va a explotar durante 10 años. Y yo tengo unas alternativas que duran más de 10 años y unas que duran menos. Pues todas debo buscar la forma de ajustarlas para que duren 10 años. Entonces, depende de la necesidad del proyecto, ajusto la vida de las alternativas haciéndole extensión si la vida son más cortas o haciéndole reducción si la vida es más larga de lo que requiere el proyecto. ¿Listo? Esa extensión o reducción de la vida económica pues tiene unas implicaciones desde el punto de vista de los costos, de inversiones adicionales y de valores de mercado. Entonces, miremos gráficamente qué implicaría a modo general hacer una reducción o una extensión de la vida económica. Listo. Entonces les decía, en este caso de extensión o reducción, la vida de las alternativas se ajusta a la duración del proyecto o la necesidad que se está evaluando. ¿Sí? Y de acuerdo a eso, pues le hacemos extensión o reducción. Si hacemos extensión, ¿cuál sería el caso de extensión? Supongamos que la duración del proyecto, la necesidad del proyecto es para 8 años. Por ejemplo. El objetivo es evaluarlo para 8 años. Supongamos que tenemos una alternativa que tiene una vida original de 5 años. Y tiene, por ejemplo, un valor de inversión inicial, vamos a llamarlo 150. Tiene unos costos de operación y mantenimiento de una anualidad de 80. Y un valor de mercado que vamos a decir que es 100, por ejemplo.
¿Sí? Como necesitamos que opere 8 años, le debo extender la vida 3 años. La extensión de la vida de una alternativa, ¿qué implica? Implica por lo general que debemos hacer una repotenciación del recurso o de la alternativa. Entonces es como si ustedes compraron un automóvil y querían y ya pronosticaron que iba a durar 5 años operando en buenas condiciones, pero usted quiere extenderlo, o sea, que dure otros 3 años más. Pues seguramente usted tendrá acá que hacerle el mantenimiento, cambiarle determinado número de repuestos para que trabaje 3 años más. Por tanto, por lo general, cuando hacemos extensión, se requiere de una inyección de capital o de una inversión o de una repotenciación al final de la vida económica. O sea que este gráfico, si le hacemos extensión, quedaría de la siguiente forma. Entonces tendríamos, digamos que acá está 5 y acá está 8. Tenemos la inversión inicial, no va a cambiar, 150. Los costos de operación y mantenimiento que dijimos que inicialmente son 80. Ahora, en extensión y reducción solamente hay un valor de mercado, a diferencia de reemplazo en condiciones reales o reemplazo en condiciones idénticas. Porque como en esas dos metodologías comprábamos una máquina, la vendíamos, volvíamos a adquirir una nueva, la vendíamos, nuevamente la adquiríamos dependiendo del número de reemplazos, pues allá sí podía tener varios valores de mercado. En el caso de estas dos metodologías, como estoy con la misma alternativa, lo que estoy haciendo es extenderle la vida para que dure un poquito más, pero es la misma, entonces no podría decir que la voy a vender en 5, pero también la voy a vender en 8 cuando es la misma alternativa, no la podría vender 2 veces. O sea que debo calcular el valor de mercado una vez termina el objetivo de duración del proyecto. O sea que este valor de mercado que está en 5 desaparece y tendrá que estar en 8, pero de acuerdo a unas condiciones determinadas. Les decía, el cambio de extensión, inicialmente una repotenciación que se hace acá, vamos a decir que por ejemplo es de 90. La repotenciación, o sea, un costo adicional. Si va a operar 3 años más, seguramente debo incurrir en costos de operación, mantenimiento y seguros durante esos 3 años más. Que pueden seguir la misma tendencia que traían, o sea, que también sea una anualidad de 80, o se pueden ver modificados. Si se ven modificados, pues simplemente el comportamiento que se observa. Entonces, supongamos que acá estos 3 años va a tener un comportamiento de gradiente con base B y crecimiento G. ¿Listo? ¿Qué más implica hacer una extensión de la vida económica? Implica que por lo general la mayoría de alternativas, recursos que uno está evaluando, por lo general pierden valor a medida que se utilizan más y a medida que pasa el tiempo. ¿Qué quiere decir? El automóvil que ustedes tenían, que compraron inicialmente en determinado valor, que iba a operar 5 años y en 5 años lo podía vender en 100. Si opera 3 años más, pues seguramente no lo voy a poder vender en 100. ¿Me van a dar más o menos? Por lo general le dan a uno menos, ¿sí? Hay ciertos tipos de alternativas que puede ser que su valor aumente, pero la mayoría disminuye su valor a medida que pasa el tiempo. Quiere decir que en este caso el valor de mercado que va a estar ubicado en 8, pues va a ser más pequeño. Por ejemplo, 40. ¿Sí? ¿Qué implica extensión? En resumen, entonces, una inversión adicional que generalmente esa inversión adicional se conoce como una repotenciación.
¿Sí? Implica un menor valor de mercado y un valor de mercado más bajo e implica mayores costos de operación, mantenimiento, etcétera. ¿Sí? Eso sería a modo general con la extensión. Ahora, con la reducción. Reducción sería el caso en que, por ejemplo, tengo esta alternativa. Una alternativa que dura 12 años. Que la inversión inicial, por ejemplo, es 180.000. Los costos de operación, mantenimiento y seguros, por ejemplo, son, vamos a decir, un gradiente geométrico. Entonces, un gradiente geométrico con base T y un crecimiento porcentual. Y el valor de mercado al final de la vida económica es, por ejemplo, 120. No, 120 miligramos. Coloquémosle 50 el valor de mercado. Y le debo hacer una reducción porque lo requiero para 8 años y dura 12. La reducción implica que si no voy a utilizar el equipo del año 8 en adelante, pues no voy a incurrir en costos de operación, mantenimientos y seguros durante esos 4 años. O sea que al hacerle reducción, esto desaparecería del gráfico. ¿Sí? O sea, me quedaría hasta el año 8 una inversión de 180. Ahora el gradiente ya no es de 12 periodos, sino es de 8 periodos. Y adicionalmente, si yo había pactado que mi equipo duraba 12 años y lo vendía en 50, si lo vendo anticipadamente, pues ¿qué va a pasar con el valor de mercado? Aumenta. O sea que en este caso, tendríamos, por ejemplo, un valor de mercado de 100. ¿Sí? O sea que la reducción va a implicar un mayor valor de mercado. Y menos costos de operación, mantenimiento y otros. ¿Sí? ¿Listo? Miremos cómo quedaría este ejercicio adaptado a reducción y extensión. Me dice, para el ejercicio de las fotocopiadoras, asuma que el equipo se requiere para ser operado solo por 6 años, en cuyo caso
se tendrían los siguientes costos para reducir o extender la vida económica de las diferentes alternativas. Recuerden que la alternativa Rico tiene una duración original de 4 años. O sea que a Rico le vamos a hacer ¿qué? Extensión para que dure 6 años. Char, que dura 6 años, ni extensión ni reducción. Y Canon, que dura 12 años, le debemos hacer reducción. ¿Qué me dice para hacer la reducción y la extensión? La fotocopiadora Rico se puede repotenciar con una inversión al final del 4º año de 2 millones para que opere otros 2 años adicionales y sus costos de operación, mantenimiento y seguro seguirán la misma tendencia que traen, pero su valor de mercado disminuye 10% por cada año adicional a los 4 años que se utilice la fotocopiadora. Aparte me dice que disminuye 10%, pero ahí dentro de paréntesis dice con respecto al porcentaje del valor de mercado. ¿Sí? O sea que me está diciendo que es con respecto a ¿cuál? Al 40%, porque es al porcentaje. Diferente es si me dice que se reduce con respecto al valor en dinero que teníamos en el 4º año. ¿Sí? Pero en este caso me dice con respecto al porcentaje. El equipo Canon aumentaría en un 3% su valor de mercado con respecto al porcentaje del valor de mercado al final de la vida económica de las alternativas por cada año que se venda de forma anticipada. ¿Listo? Entonces, hagamos los gráficos. Listo, entonces, la duración para la cual se requiere estudiar estas alternativas es 6 años. O sea que todos los gráficos los vamos a hacer a 6 años. Entonces tendríamos para Rico entonces por acá el momento 0, 4 años, 6 años. Inicialmente la podíamos comprar en 4 millones 100. Los costos de operación, 1.300.000. Los costos de mantenimiento, 1.800.000. Y el valor de mercado, en este caso, como le vamos a hacer extensión, no lo vamos a calcular todavía, ¿sí? ¿Qué me dice para la extensión? Se puede repotenciar con una inversión al final del 4º año de 2 millones. O sea que acá al final del 4º año debo invertir 2 millones adicionales. Me dice que los costos de operación y mantenimiento siguen la misma tendencia que traen. ¿Eso qué quiere decir? Que van a seguir siendo 1.300.000 los de operación y 1.800.000 los de mantenimiento. ¿Listo? Y el valor de mercado, entonces dice
pero su valor de mercado disminuye 10% con respecto al porcentaje por cada año adicional que se utilice la fotocopiadora. O sea que el valor de mercado en este punto, ¿a qué sería igual entonces? Inicialmente era el 40%. Pero me dice, disminuye 10% por cada año que se utilice adicionalmente la fotocopiadora. Entonces será menos 10% por 2 años que se va a utilizar adicional. O sea que el valor de mercado va a ser 20% de la inversión inicial. O sea que el 20% de 4.100.000 da ¿cuánto? 820.000 será el valor de mercado. ¿Listo? La siguiente. El siguiente gráfico, entonces, chart. Seis años, una inversión inicial de 4.500.000, creo. 4.500.000. Unos costos de operación de 1.000.000. Unos costos de mantenimiento de otro 1.000.000. Y el valor de mercado, 50% de la inversión inicial. O sea que acá el valor de mercado es 2.250.000. Porque a este no le vamos a hacer ningún tipo de tratamiento de acuerdo a la metodología. Y por último, Canon. Una inversión inicial de 5.100.000. Costos de operación solamente aplican hasta el momento 6, o sea que solamente el gradiente geométrico. Con base 800.000 hasta el año 6. Y costos de mantenimiento, 1.000.000 también solamente hasta el año 6. Ahora, el valor de mercado, originalmente 60%. Pero me dice, el equipo Canon aumentaría en un 3% su valor de mercado por cada año que se venda de forma anticipada. Quiere decir que el valor de mercado de Canon es igual, inicialmente el 60%, pero como lo voy a vender de manera anticipada, le debo sumar más 3% por 6 años que la voy a vender de manera anticipada. O sea que el valor de mercado ahora será el 78% de la inversión inicial. ¿Sí? ¿Cuánto es el 78% de 5.100.000? 3.978.000. Ese sería el valor de mercado. ¿Listo? Y estos serían los 3 gráficos teniendo en cuenta
que a Rico le hicimos extensión, char lo dejamos tal cual y canon reducción. Ahora calculemos los criterios para determinar cuál es el mejor. Entonces vamos a calcular la tri para repasar. Listo, ya están organizados de menor a mayor inversión inicial, o sea que los primeros que vamos a comparar es char versus RIC. ¿Qué dice el borrador? Entonces diríamos char versus RIC. Y 6 años. ¿Listo? Decimos, voy a evaluar si vale la pena invertir 400,000 adicionales en la alternativa CAP. Entonces, una inversión adicional de 400,000. ¿A cambio de qué? Voy a invertir esos 400,000. Entonces, si observamos, acá tendríamos una anualidad de 1.300.000 de 6 periodos más una anualidad de 1.800.000 de 6 periodos. O sea que los costos de operación, mantenimientos y seguros de Rico es 3.100.000. Pero como voy a invertir 400,000 adicional para comprar char, los costos de operación, mantenimiento y seguros es de 2 millones. Quiere decir que me voy a ahorrar invirtiendo 400,000 más en esta, 1.100.000 durante 6 periodos. ¿Sí? O sea que tendría acá un ahorro de 1.100.000. ¿Listo? Adicionalmente, acá en el momento 4, como me voy por esta alternativa, me voy a ahorrar hacer una repotenciación, porque a la char no la tengo que repotenciar. O sea que me voy a ahorrar 2 millones. Y adicionalmente, al final de los 6 años, char la puedo vender en 2.250.000, mientras que Rico la podría vender en 820.000. O sea que me va a ingresar de más. ¿Cuánto por comprar char? 1.000.000 ¿qué? $1.430.000. Listo. Y ese sería mi gráfico incremental, char versus Rico. ¿Qué me queda? Plantear la ecuación para calcular una tasa de interés. En este caso se llama TRI, porque la hacemos sobre un diagrama incremental. Diríamos 0 es igual a una anualidad de 1.100.000 por 1 más TRI elevado a la 6 menos 1 sobre 1 más TRI elevado a la 6 por TRI más 2 millones sobre 1 más TRI elevado a la 4 más 1.430.000 sobre 1 más TRI elevado a la 6 menos 400.000. ¿A qué sería igual la TRI? Listo. Recuerden que yo siempre lo que quiero evaluar es si vale la pena la de mayor inversión inicial. Entonces, si vale la pena que yo 4.500.000 los invierta comprando esto. Entonces, uno que observa, yo me voy a ir por esta.
Por eso invierto 400.000 de más. Los costos de operación de esta en total, junto con el mantenimiento, son 2 millones. Entonces, cada año debería depositar 2 millones. Comparado con esta alternativa, en esta tendría que depositar 3.100.000. O sea que por irme por la de mayor inversión, me voy a ahorrar cada periodo 1.100.000. ¿Sí? Por eso está acá hacia arriba. No, 1.100.000. ¿Sí? Ah, 281. 281, ¿coma qué? 86. 86% anual. ¿Cuáles son mis alternativas? Una es, con los 4.500.000, compro la alternativa rico en 4.100.000 y los 400 que me sobran los coloco, supongamos, en un producto financiero que me rinde el 14%. La otra opción es, invierto los 4.500.000 en CHAR. Entonces, ¿qué haría? De acuerdo a la tasa de interés que me dio. CHAR, ¿sí? Porque observamos que la inversión adicional se justifica con los ahorros que tengo en mantenimiento cada año, en operación cada año. Se justifica porque no tengo que invertir 2 millones en CHAR y porque la puedo vender más cara al final de los 6 años, ¿sí? Ahora, si lo queremos ver desde el parámetro general, pues recuerden, si la TRI es mayor que la tasa de oportunidad, me voy a quedar con la alternativa de mayor inversión inicial. O sea que en este caso, como esto aplica, voy a decir que selecciono la alternativa de mayor inversión inicial. En este caso sería CHAR. ¿Y qué me queda? Pues comparar CHAR versus Canon. ¿Sí? Entonces, hagamos el diagrama incremental de CHAR versus Canon, o de Canon versus CHAR. Recuerden que les decía, en el diagrama incremental uno debe tratar de que se observe si son ahorros o costos adicionales. O sea que no pueden tener un diagrama incremental que sea de esta manera. Que tenga, por ejemplo, por acá esto y por debajo esto. Así no se podría ver un diagrama incremental. Porque o sea, ahí no puedo observar si tengo ahorros o costos adicionales. Si se da este caso, debo calcular cada uno de los flujos. ¿Listo? Que es el caso que tenemos al comparar Canon y CHAR. ¿Ya puedo borrar esto? No, porque yo me voy por la de mayor inversión inicial. Entonces, ¿yo qué digo? Compré la CHAR porque invertí los 400 adicionales y al final de los 6 años la vendí en 2.250.000. Si hubiera comprado la otra, hubiera ganado apenas 820.000. O sea que voy a ganar de más, 1.430.000, ¿sí? ¿Listo? ¿Puedo borrar allá? ¿Sí? Listo, ahora sería Canon versus CHAR. Listo. ¿Qué digo? Debo invertir adicionalmente 600.000. Y vamos a ver qué pasa cada uno de los años.
Me vengo acá al primer año, al año 1, y voy a comparar flujo a flujo. Entonces, el año 1 para Canon, en total, costos de operación y costos de mantenimiento sería de 1.800.000. Comparado con 2 millones de Char. O sea, quiere decir que me voy a ahorrar 200.000. Ahora, ¿cuánto sería el siguiente término del gradiente? Que es 800 más el 5% de 800.000. ¿Eso me daría? 1.840.000. Comparado con 2 millones, me da un ahorro de 160.000, ¿sí? Porque sería 1.840.000 acá en el año 2 versus 2 millones. O sea, me voy a ahorrar 160.000. Listo. ¿Cuánto sería el siguiente término del gradiente? 118. Más 1 millón, 1.118.000. El ahorro. Ya el ahorro 118.000. ¿Sí? ¿Qué deben hacer? Entonces, calcular en cada punto el término del gradiente, sumárselo a la anualidad de 1 millón y calculan cuánto es el flujo en cada año. Y lo comparan con 2 millones, que es el flujo constante que tiene la alternativa Char. ¿Sí? Entonces, en el siguiente año me dicen que se ahorra ¿cuánto? 118.000. ¿Cuánto sería el siguiente? Acá solamente se dan ahorros hasta el año 5. ¿Cuánto sería en 4? ¿Sí está claro o tienen alguna pregunta? Dime. El 5% de 800.000. Más 800.000. Profe, me da 79.900. A ver, acá es 800.000. Luego el siguiente es 800 por 1 más el 5%. ¿Sí? Que te debería dar 840. ¿Sí? Más 1 millón, que es la otra anualidad, te da 1.840.000. Comparado con 2 millones, te debes ahorrar 160.000. ¿Sí? Luego el siguiente será 800.000 por 1 más 5% elevado a la 2, porque siempre crece con respecto al anterior. ¿Sí? ¿Ese cuánto les daba? ¿Cuánto les daba el tercer término? 882.000. Más 1 millón, 1.882.000. Comparado con 2 millones, de ahí salen 218.000. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Cuánto es en el momento 5? No puede dar más grande porque A mí me da 27.595. el ahorro 27.000, ¿qué? 595. 27.595. ¿Listo? En el sexto año, vamos primero solamente a contabilizar la parte de los flujos de costos de operación y mantenimiento. ¿Qué pasa? Recuerden, el término 6 del gradiente geométrico era 1.021.025. ¿Sí?
O sea que tendrían 1.021.025 más 1.000.000, 2.021.025. Comparado con 2 millones, tengo un costo adicional al final del sexto año de 21.025. ¿Sí? Esto es en cuanto a la comparación de flujos de mantenimiento y operación. Ahora, al final del sexto año, el valor de mercado de Canon es de 3.978.000. La puedo vender más cara que Char, porque Char la vendería en 2.250.000. ¿En cuánto la puedo vender de más? ¿En 1.000.000 qué? 728. 1.728.000. O sea que podríamos calcular en el momento 6 el neto y nos va a quedar hacia arriba. ¿Sí? Que sería la diferencia entre 1.728.000 y 21.025,25. Los 21.000 son que este flujo negro de el término 6 del gradiente era 1.021.025,25 más 1.000.000 me daría 2.021.025, ¿sí? Comparado con 2 millones. O sea que como yo me estoy yendo por Canon, voy a tener un costo adicional de 21.025. ¿Sí? Y les decía, uno puede calcular el neto entre 21.025,25 y 1.728.000. O sea que el neto da ¿cuánto? 1.706.000. Entonces borro esto y tengo acá 1.706.000. 974,75. ¿Listo? Y este sería el gráfico para calcular la TRI. ¿Cómo calculo la TRI? Pues muevo cada uno de estos flujos al momento cero. Entonces diríamos 0 es igual, voy a colocar los flujos, 200.000. Ya ahorita le colocamos sobre qué para llevarlo al presente. 160.000. 118.000. Listo, este me quedaría sobre 1 más TRI elevado a la 1 sobre 1 más TRI elevado a la 2 sobre 1 más TRI elevado a la 3 sobre 1 más TRI elevado a la 4 sobre 1 más TRI elevado a la 5 más 1.706.974,75 sobre 1 más TRI elevado a la 6 menos 600.000. ¿Listo? ¿Cuánto les daría la TRI? Si la ecuación no cabe en la calculadora, interpolamos. Dime. Para que haya un negativo, pues no. ¿Estás qué? Listo. Quedó negativo porque
calculamos los flujos de cada uno de los proyectos, ¿sí? El flujo en 6 de este proyecto te quedaría así, o sea, acá estamos en el momento 6, el decano, el valor total, si sumamos el flujo del gradiente y el flujo de la anualidad, te daría 2.021.025,25 para acá. Y para Char es 2 millones. O sea, si estamos acá comparando con Char, el de Char es 2 millones. ¿Sí? Entonces, uno que dice, me voy por la que invierto un poquito más. En el momento 6 observo que Canon es 2.020.025 y Char era 2 millones. Quiere decir que voy a tener un costo adicional de 20.025. ¿Sí? Que luego acá pues lo incluí ya en este neto, por eso lo borré. Les decía, si la ecuación no cabe en la calculadora, lo que hacemos es interpolar. Entonces, mientras calculan la tri, para determinar cuál es el mejor de los tres, voy a buscar acá un taller.
¿Listo? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio la tri? ¿Cómo? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden probar 40%. Por ejemplo, una tri versus un valor presente. Por ejemplo, 40%. ¿Cuánto sería el valor presente? X cuando sea 0. Y dependiendo de cuánto les da con 40, pues prueban con otro valor. Entonces, puede ser mejor acá 35%. Ahí en Moodle, entonces les subí un taller de alternativas de igual servicio. No, es para que estudien para el quiz. Recuerden, el quiz es de hoy en 8. El quiz es a mano. ¿Sí? O sea, lo deben resolver con la calculadora. Y entra todo lo que hemos visto con respecto a alternativas que prestan igual servicio, ya sea con igual o con diferente vida económica. ¿Listo? ¿Cuánto les dio entonces? 34,66. Entonces, con 30% te iba a dar acá seguramente un valor, puede ser negativo. Entonces tú dirías, si me dio negativo, pues necesito uno que me dé mayor que 0, pues debo probar con una tasa más bajita, entonces 30%, por ejemplo. Y probarían con 30% a ver cuánto le da el valor presente. ¿Cuánto te dio Jefferson? ¿30 y qué? 34,6642%. Anual. Comparado
con la tasa de oportunidad, pues esta TRI es mayor que el 14%. Por tanto, digo que como esta es mi última comparación, porque ya no voy a comparar con ninguna otra, pues ya puedo decir que la mejor de todas las alternativas es Canon. ¿Sí? Porque con esta comparación me da que la decisión es la de mayor inversión inicial, o sea, Canon. Y como no tengo más comparaciones, pues Canon es la mejor de todas. Señora. Ya no es necesario comparar casos con la primera. No. No, porque la elegí la segunda entre esas dos. Sí. Señor. Dame un momento. Ya, un momento. Les iba a decir, por eso es que uno las organiza de mayor a menor inversión inicial, para no tener que hacer más comparaciones de las que debe hacer. Porque si no, uno estaría comparando Rico, Char, una comparación, Char, Canon, dos comparaciones, y si hace Canon, Rico, tres comparaciones, usted estaría haciendo una comparación de más. ¿Listo? Dime. Cuando se hace la comparación, ¿cómo se sabe la diferencia para hacer gráficos que esa parte? ¿Cuál diferencia? Entonces, para hacer cada uno de los subos, ¿cómo es que lo va a diferencia? Solamente la parte. ¿La diferencia es la de los 200,000? Sí. Listo. Es porque, ¿yo qué digo? En este gráfico de arriba, este flujo total representa 2 millones. Y este flujo total representa 1.800.000 en el primer año. Entonces lo que digo es, me voy a ir por Canon, me gasto 1.800.000, o sea que me voy a ahorrar 200.000 comparado con la otra. ¿Sí? Y lo mismo hago en cada punto. Calculo el neto, sumo el valor del término del gradiente geométrico más el valor del término de la anualidad, en este caso, y lo comparo con 2 millones, que siempre es el valor de la suma de las dos anualidades de Char. Queda positivo porque yo lo que estoy evaluando es que voy a comprar la de mayor inversión inicial. Entonces voy a evaluar comprar Canon. Por eso digo, invierto de más 600.000. ¿Y a cambio de qué? Entonces, a cambio de que en el primer año me ahorro 200.000 en mantenimiento, porque solamente me cuesta 1.800.000, mientras que Char me costaría 2 millones. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, depende de qué valores me da acá, si es un ahorro o es un costo adicional. Cuando hicimos, por ejemplo, Char y Rico, teníamos 2 millones cada año. Y acá teníamos 3.100.000 cada año. Entonces, siempre yo digo, me voy por la que voy a invertir un poquito más. ¿Y qué observaría? Que acá, durante cada año, tengo que depositar 2 millones. Como me voy a ir por esta, comparada con esta de 3.100.000, me ahorro 1.100.000. Por eso queda hacia arriba del gráfico. Ahora, si por ejemplo fuera lo siguiente, que tengo estas dos alternativas. Que por ejemplo tengo una por acá con una inversión determinada. Bueno, una inversión de 1.000. Y acá tengo unos costos de 2.000, por ejemplo. Y la otra, que es la de mayor inversión, que es 1.500, tiene unos costos de anualidad de 3.000. En el diagrama incremental, yo digo, voy a invertir 500 de más en la opción 2, pero observo que aparte de que invierto 500 de más, tengo unos costos adicionales de 1.000.
comparado con la alternativa más económica. O sea que eso quiere decir que el diagrama incremental pues le quedaría 1000 hacia abajo. ¿Sí? Que de hecho, si se presenta esto, ya sé que esto no es una buena opción. Porque aparte de que invierto más, tengo costos o gastos adicionales. Profe, una pregunta. Dime. Si acá en este último trick que acabamos de calcular no hubiera dado menor que 14, favorecería invertir en la char, ¿verdad? Sí, y diríamos, la mejor de las 3 alternativas es char. Gracias. ¿Tienen alguna duda o pregunta de la tri de reemplazo en condiciones idénticas? ¿Sí la calcularon? Si la calcularon, me la pueden enviar al correo y les doy puntos. Si calcularon las tris para los diagramas de reemplazo en condiciones idénticas. Entonces me escriben ahí en el asunto, reemplazo en condiciones idénticas, grupo de 2. ¿Estás leyendo? Entonces yo lo hice, o sea, yo lo he hecho en Excel y la aquí, pero no me acordaba lo de los flujos en la parte de Excel. O sea, yo que la tira era del 40% y sé que saben que está en Excel, pero creo que no. Ah, tienen el gráfico con errores. Sí. Y la ecuación. También porque no la espero. O sea, tienen una ecuación combinada con flujos que van hacia abajo y hacia arriba. Sí. Bueno, si alcanzas a calcularlos antes que se acabe la clase. Hasta las 2. ¿Señora? Digamos, en el caso de que digamos, y acá un gradiente, yo puedo pasar el gradiente con análisis y compararlo ya con el solución con Hasta luego, que estén bien. No, ¿sabes por qué? Porque resulta que si tú transformas el gradiente en un presente y luego lo estiras como anualidad, ese presente ya está modificado con el 14%. O sea, es decir, ya hay una cuestión de la anualidad de gradiente. Calcular la anualidad, pero para calcular esa anualidad del gradiente aritmético tú tienes que utilizar 14%. Hasta luego. Entonces te va a quedar ya modificado con el 14% ese valor en dinero. Y eso te va a dar un error a la hora de calcular la tri. Ya sea Con cualquiera toca por su. Yo tengo una pregunta. Dime. Seguimos en esta parte donde quiero comparar este con este. Acá hay una anualidad, pero pues, de acá hay un ingreso y un egreso. Pero comparándolo con este, pues Chao. hay anualidades de 1 hasta 6, que acaban en 0 a 4, pues que tendré que calcular Sí, a 4. y comparar ese pedazo de poquito más. ¿Verdad? Sí. Entonces lo que harías es, por ejemplo, en este que eran igualitos, los 12 flujos de 3.100.000 y los 12 flujos de 2 millones, pues tendrías un ahorro de 1.100.000 durante 12 meses. ¿Listo? Hasta luego. Luego tú dirías, acá en 4, tú calculas el neto entre estos dos, te va a dar hacia abajo. Y tú lo comparas con 4 acá. Y dices, acá no tengo nada.
sea, que sí lo puedo hacer así. De que entonces en 4 me queda. Sí, hacia arriba y luego hacia abajo, así está bien. Ah, ok, entiendo. O sea, que lo único que sí tiene como diferentes cuando tiene manualidades o. Sí, Ahí. cuando hay gradientes y anualidades que no los puedo comparar directamente, Ah, ok, ¿Sí? te tocaría de uno por uno. de a uno por uno. Ah, profe. Chao, que estés bien. Pero poder- Sí, ya vi. Profe, ¿qué tal? ¿Me puede recordar el asunto del Del correo, tri, Ujú. colócale tri, idénticas condiciones, de 2. Listo, gracias. Vale, gracias. Señora.